Bueno, vamos a empezar la demostración sobre cómo exponer un flujo de Message Broker como un web service. Esta demostración se compone de varias partes. En primer lugar, la configuración de la conectividad del Message Broker con la base de datos de B2 y posteriormente el desarrollo del web service como tal. El desarrollo del flujo que se va a exponer como un web service. Para comenzar, podemos revisar lo que sería la base de datos que vamos a utilizar, que sería la base de datos sample con la tabla cliente, que tiene 4 campos, 4 columnas, que sería ID cliente, nombre, apellido y dirección. Vamos a revisar los datos que tiene, que son unos pocos datos de prueba para efectos de la demostración. Como podemos ver, tiene 3 campos, entonces estos serían los que estaríamos consultando. El web service consultaría por ID y retornaría el nombre, el apellido y la dirección del cliente. Entonces, ahora podemos iniciar con la tarea de configurar la conectividad de Message Broker con la base de datos de B2. Esta configuración es específica para el ambiente de ejecución y se realiza por medio de comandos específicos de Message Broker. Existen los denominados servicios configurables, que son configuraciones específicas para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, conectividad con bases de datos, configuración de conectividad con repositorios como WSRR, entre otros. Entonces vamos a proceder a ejecutar los comandos necesarios para establecer la conexión con la base de datos. Primero que todo, los comandos se encuentran en la carpeta de instalación del Message Broker, que la tenemos por aquí. Entonces, desde la línea de comandos vamos a ingresar a esa dirección. Una vez estando aquí, vamos a observar que hay una propiedad configurable que se llama DB2. Esta propiedad, por defecto, el Message Broker la incluye. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es revisarla para ver qué propiedades tiene. Este servicio configurable lo podemos revisar por medio de la ejecución de este comando. Pero antes tenemos que ejecutar este comando que se llama mqsi profile, que lo que hace es preparar el ambiente para la ejecución de estos comandos. Ok, ahora ejecutamos este comando. Y aquí podemos ver que esta propiedad configurable se refiere a un proveedor JDBC para la base de datos DB2, específicamente para el localhost, para el puerto 50.000, para la base de datos sample con el usuario admin y password one click. Esta configuración estaba realizada previamente, sin embargo, el servicio configurable DB2 por defecto viene incluido dentro del Message Broker, por lo que nos interesaría cambiar sería esta dirección de la base de datos, por si fuera una base de datos remota, o el puerto, o la base de datos, o el usuario con el que queremos acceder a la base de datos. Para modificar estos parámetros tenemos que ejecutar otro comando que se llama mqsi change properties. En este caso la propiedad que vamos a cambiar sería connection URL format, y sería, vamos a sobreescribirlo para que tenga las propiedades
que necesitamos actualmente. Como podemos ver, son las mismas que tiene actualmente, pero vamos a suponer que tuviera otros valores y que estamos conectándonos con una base de datos nueva. Entonces vamos a ejecutar el comando. Aquí lo tenemos. Nada más presionamos Enter y dice que el comando se ejecutó correctamente. Entonces en este caso ya tenemos conectividad con la base de datos DB2 sample, porque aquí ya lo especificamos y también especificamos el usuario y el password. Entonces teniendo esto listo, podríamos pasar a revisar un poco lo que sería el ambiente de ejecución antes de empezar con el desarrollo. Solo a manera de ilustración y para contextualizar un poco, el ambiente de ejecución lo podemos ver por medio de esta utilidad que se llama MQ Explorer. Dentro del MQ Explorer nosotros podemos ver a los brokers, que en este caso tenemos dos, y vamos a utilizar este que se llama MB8 Broker, que tiene dos ambientes de ejecución. Cada ambiente de ejecución puede tener flujos a los que se les haya hecho un deployment. Entonces ya estarían en tiempo de ejecución, como va a suceder con nuestro web service. Una vez que lo tengamos desarrollado, vamos a hacer un deployment hacia este grupo de ejecución que se llama default. Entonces, teniendo esto, vamos a proceder al desarrollo del flujo. Ok, antes de empezar con el desarrollo del flujo, tenemos que tener la base para crear nuestro web service, que sería la definición de la entrada y de la salida de nuestro web service. Para realizar esto, lo que tenemos que hacer es un documento WSDL, que sería la definición del web service. Para la creación de este WSDL, que nos va a ayudar a implementar nuestro web service, primero creamos un proyecto en la pestaña general y le vamos a poner WSDL Unipago. Le damos finalizar y ahora dentro del proyecto vamos a crear un archivo WSDL. Nos vamos a la sección de Web Services y seleccionamos WSDL. Vamos a decirle que lo guarde en el proyecto que acabamos de crear y vamos a cambiarle el namespace por Unipago y vamos a finalizar. Como podemos ver, se creó la estructura básica de un WSDL. Vamos a modificarla para que se adapte a las necesidades de nuestro servicio. En este caso vamos a cambiarle aquí el namespace a Unipago. Vamos a cambiar el nombre de los mensajes. Aquí tenemos dos mensajes, el de entrada y el de salida, la solicitud y la respuesta. Vamos a modificar cada uno de estos. Vamos a cambiarle el nombre a solicitud cliente. Y vamos a cambiar el valor de entrada, que aquí sería ID cliente, que esa va a ser la entrada de nuestro web service. Ahora la salida le vamos a poner
consulta cliente response. Y habíamos dicho que iba a tener 3 elementos. Vamos a insertarlos primero y los vamos a renombrar: nombre, apellido y dirección. Ahora aquí tenemos nuestro WSDL con la estructura básica que va a tener nuestro web service. Aquí era consulta cliente. Okay. Entonces básicamente lo que tenemos aquí es el mensaje de entrada y el mensaje de salida. Con esta información ya podemos crear nuestro flujo para exponer este web service y realizar ciertas operaciones dentro del flujo, que en este caso va a ser la consulta a la base de datos. Entonces ahora sí procederíamos a crear una aplicación y le vamos a poner consulta cliente WS. Una aplicación es una agrupación lógica de artefactos que se utilizan para implementar un servicio, como pueden ser flujos, modelos de mensajes, librerías, entre otros. Entonces ahora sí vamos a proceder a crear nuestro flujo, que se va a llamar consulta cliente. Ok, aquí tenemos nuestro flujo vacío. Ahora vamos a utilizar el WSDL que acabamos de crear. Lo vamos a importar. Creamos un message model. Le decimos que va a ser un XML con la estructura SOAP, que es el estándar de los web services. Y como ya nosotros lo creamos, le vamos a decir que ya tenemos un WSDL. Entonces continuamos, le decimos que está en el proyecto WSDL y le damos siguiente. Aquí tenemos la definición del WSDL que estamos importando y le damos finalizar. Como podemos ver, el toolkit por defecto genera una serie de estructuras que utilizará internamente para procesar el mensaje. Entonces ahora lo que nos interesaría es exponer este web service, este WSDL, esta definición, como la entrada para nuestro web service. Entonces esto lo hacemos por medio de esta operación, que sería arrastrar este archivo al área de trabajo y le decimos que vamos a exponer el web service, exponer el flujo como un web service. Este WSDL, si estuviera implementando algún otro servicio de algún otro backend, lo podríamos invocar. En este caso, como acabamos de crear el WSDL, no hay ninguna implementación del servicio, por lo que vamos a utilizar la primera opción que dice Expose Message Flow as a Web Service, que lo que vamos a hacer es implementar propiamente el web service. Entonces seleccionamos aquí donde dice Binding Operations y le decimos que utilice los nodos swap. Y como podemos ver, se crearon tres nodos diferentes. Tenemos el nodo swap input, que va a ser el punto de entrada del web service. Después tenemos este WSDL, subflujo, que va a extraer la estructura que venía aquí con formato SOAP a una estructura más simple para efectos de los trabajos que pueda hacer el desarrollador. En este caso, básicamente lo que hace es
podríamos decirlo como desenvolver la estructura del mensaje. El mensaje que venía con la estructura SOAP, ahora pasa a un formato XML más sencillo, que sería únicamente con la estructura que trae el body. Entonces esto lo genera automáticamente el broker. Entonces ahora vamos a proceder a la siguiente operación, que sería consultar la base de datos. Aquí tenemos este nodo de consulta de la base de datos. Entonces los conectamos por medio de las terminales. Vamos a configurar este nodo. En la pestaña Basic es donde vamos a especificar lo que nos vamos a traer de la base de datos y de dónde vamos a traerla. El Data Source Name a lo que se refiere es al servicio configurable que mencionamos en la primera parte de la demostración. En este caso sería nada más de colocar el nombre del servicio configurable y ya estaría listo. Después en esta pestaña Query Elements, aquí es donde vamos a especificar las columnas que nos vamos a traer. Entonces empezamos con el nombre de la tabla, que sería cliente, el nombre de la columna, que sería nombre, le damos OK, y así para todas las demás tablas, que sería apellido y dirección. Por último vamos a agregar el ID cliente, que sería nuestro identificador, el parámetro de consulta sobre el que vamos a hacer distinción de una fila y de otra. Esta operación la vamos a hacer por medio de un igual. Le vamos a decir que lo compare contra un elemento. ¿Qué es este elemento? Este elemento sería un valor que viene en el mensaje de entrada. Entonces lo que vamos a hacer es ir a buscarlo. Aquí donde dice input root, vamos a agregar el tipo de dato que necesitamos, que sería consulta cliente, y en el dominio XML NSC. Okay, entonces ya cuando lo tenemos aquí podemos seleccionarlo. Entonces ya tenemos que del input root, del dominio XML, de la etiqueta consulta cliente, el hijo ID cliente va a ser el valor sobre el que se va a hacer la comparación para traer la fila adecuada. Entonces aquí ya tenemos todos los parámetros de consulta. Como podemos ver, aquí abajo se generó un código SQL automáticamente. Este código va a ser el que se va a aplicar contra la base de datos y el resultado va a ser el que se va a traer al broker. Ahora vamos a pasar a Data Element Table. En esta pestaña lo que vamos a especificar es de ese resultado que obtuvimos, que vamos a preservar y que vamos a enviar como salida del nodo database retrieve. Ok, entonces vamos a especificar que nos vamos a llevar el nombre y le vamos a decir que lo guarde en la estructura consulta cliente response, donde dice nombre. Damos OK. Vamos a agregarle el segundo, que sería el apellido. Nos vamos de nuevo al output root, a la estructura consulta cliente response. Vamos por el apellido. Le damos OK. Vamos por la dirección y le damos el campo correspondiente, que sería dirección, y le damos finish. OK. En este momento ya tenemos configurada la consulta a la base de datos. Eso sería todo por este nodo. Ahora, a manera de demostración, una
un ejercicio pequeño que vamos a hacer es nada más invertir los valores de lo que viene en el nombre, lo vamos a poner en el apellido y viceversa. Esto lo podemos hacer fácil con un nodo mapping. Esto se los muestro nada más para una muestra pequeña de lo fácil que es hacer una transformación dentro del toolkit. Entonces arrastramos el nodo mapping, le decimos que vamos a invertir nombre, apellido. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que con el resultado que obtuvimos de la base de datos, de esos tres valores vamos a cambiar el valor del nombre y lo vamos a poner en el apellido, y el valor del apellido lo vamos a poner en el nombre. Es una transformación bastante sencilla, pero vamos a ver cómo se realiza por medio de este nodo. Le damos doble clic al nodo, le decimos quién va a ser el contenedor y el nombre del mapping. Ahora le decimos que el mensaje que va a entrar a la transformación es la respuesta, y el mensaje de salida también va a ser la respuesta. Todo dentro del dominio XML NSC. Ok, ahora vamos a ver que aquí tenemos los tres campos en cada lado. Para poner el valor del nombre en el apellido, lo único que hacemos es arrastrar este valor, y el apellido al nombre, arrastramos este valor y la dirección la mantenemos igual. En ese momento ya tenemos lista esa transformación. Entonces en este punto del desarrollo ya tendríamos listo lo que es el web service con una transformación chiquitita. Ahora vamos a revisar este nodo, la pestaña HTTP transporte, para especificar la ruta donde va a estar el web service. Esto por si algún consumidor quiere saber el WSDL del servicio, entonces le vamos a poner consulta cliente unipago y le vamos a decir que habilite la exposición de WSDL para que se pueda visualizar desde el explorador. En este caso solo nos quedaría probar el flujo completo por medio de la operación test, botón derecho, le damos OK. Aquí podemos ver que se genera un mensaje de prueba en formato XML, SOAP. Aquí vamos a cambiar el valor a 01, le damos Send Message, le decimos que lo haga el deploy en el broker MB8 Broker y en el grupo de ejecución default, y le vamos a poner a que haga debug para explorar un poco el mensaje durante el recorrido en el flujo. Le damos fin. Cambiamos de perspectiva. Vemos que aquí está el mensaje SOAP con su respectivo body, consulta cliente, el ID del cliente, y vamos a cambiar a esta representación, que sería una representación más simple, solo el XML NSC y el ID del cliente. Esto lo hizo este nodo automáticamente. Lo que hizo fue quitarle la envoltura SOAP al mensaje entrante. Después vamos a consultar la base de datos, y aquí tenemos la respuesta. Ok, y le damos siguiente, y ahora vamos a explorar la respuesta que obtuvimos. En este caso sería, aquí tenemos todo el ciclo del mensaje, y por último la respuesta que se recibió al final.
que sería el mensaje en formato SOAP, y aquí tenemos con el nombre en el campo del apellido y viceversa. Entonces se puede ver que se hizo la transformación y que se consultó el dato respectivo de la base de datos. Tal vez por último lo que podríamos hacer es explorar el WSDL nada más como para verificar que quedó expuesto el flujo como un web service. Que sería en la ruta HTTP localhost, el puerto 7800 que es el de broker, y lo que le habíamos especificado aquí en el HTTP, que sería consulta unipago, y le ponemos el WSDL al final, y aquí podemos ver que está el WSDL expuesto y la ruta de donde está implementado. Entonces con esto terminaríamos lo que sería la demostración de conectividad con la base de datos y la exposición de un flujo como un web service. Muchas gracias.